Fase de la iniciación deportiva en deportes de cooperación oposición. Presentación 1. Presentación global del deporte. Se da a conocer las reglas para la lógica interna y estrategias para conseguir el objetivo motor. 2. Familiarización perceptiva. Tomar contacto con la práctica del deporte para experimentar los aspectos de tipo perceptivo-motor. 3. Práctica de situaciones básicas simplificadas de los elementos fundamentales de la lógica interna de deporte cooperativo. Practicar situaciones motrices de cooperación. 4. Práctica de situaciones básicas simplificadas de los elementos fundamentales de la lógica interna del deporte de oposición. Practicar situaciones motrices de oposición. 5. Práctica de situaciones básicas simplificadas de los elementos fundamentales interna del deporte de cooperación y oposición. Practicar situaciones motrices de cooperación y oposición. 6. Práctica de situaciones combinadas de complejidad creciente de los elementos fundamentales de la lógica interna de tipo individual. Realizar diferentes situaciones motrices, dando a conocer dichas acciones combinadas donde se encuentren los elementos básicos de la lógica individual. 7. Práctica de situaciones combinadas de complejidad de los elementos fundamentales de la lógica interna del deporte de cooperación. Practicar diferentes situaciones motrices donde se encuentra la lógica interna. 8. Práctica de situaciones combinadas de complejidad creciente de los elementos fundamentales de la lógica interna del deporte de oposición. Se pretende que quien se inicie practique situaciones motrices donde se le dará a conocer las acciones motrices combinadas donde se encuentren elementos básicos del deporte de la lógica interna. Práctica de situaciones combinadas de complejidad creciente de los elementos fundamentales de la lógica interna del deporte de cooperación oposición. Se pretende que quien se inicie practique situaciones motrices donde se le dará a conocer las acciones motrices combinadas donde se encuentren elementos básicos del deporte de cooperación y oposición. 10. Práctica del deporte total. Practicar el deporte con todas las condiciones reglamentarias de la configuración de la lógica interna de manera competitiva.